El médico que necesitaba ver por su espalda lesionada estaba a horas de distancia, por lo que tendría que ser un viaje de noche. Justo antes de que ella y su familia estuvieran listos para irse, su coche se averió y tuvieron que pedir prestado uno más pequeño. Esto significaba que sus hijos no podían ir con ellos, y este pequeño contratiempo pronto se convertiría en una pesadilla devastadora. Les doy la bienvenida, soy Cassie y esto es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ti hoy es una donde se hizo justicia en los papeles, pero en realidad no se hizo justicia para este pequeño niño. Esta es la historia de Hemi Goodwin Burke. Hemi Goodwin Burke nació el 23 de septiembre de 2013 de sus padres Shane Burke y Carrie Ann Goodwin en Proserpine, Queensland, Australia. Tenía una hermana mayor llamada Tehuera a quien adoraba. Siempre estaban juntos. A Hemi también se le llamaba cariñosamente H-Bomb. Se le describía como un niño pequeño vibrante, con una gran sonrisa y un comportamiento compasivo. Emi aprendía rápido y a los 6 meses ya tomaba lecciones de natación, las cuales adoraba. Estaba obsesionado con estar en el agua, y el pequeño Emi ya caminaba a los 8 meses de edad. En marzo de 2015, cuando Emi tenía 18 meses de edad, sus padres necesitaban hacer un viaje desde su hogar en la ciudad minera de carbón de Queensland Central, de Moramba a Brisbane. El viaje fue de aproximadamente 620 millas. Pero necesitaban ir porque Carrie Ann necesitaba ver a un médico, ya que recientemente había sufrido una lesión en la espalda. Se había lesionado la espalda en el trabajo, y el neurocirujano al que necesitaba ir estaba en Brisbane. Originalmente, Shane y Carrie Ann planeaban viajar con sus 2 hijos. Sin embargo, a medida que se acercaba el viaje, su coche se averió y tuvieron que pedir prestada una camioneta que solo tiene 2 asientos y no dejaba espacio para los niños. Así que desafortunadamente, en lugar de que toda la familia fuera, tuvieron que dejar a los niños atrás y iban a confiar el cuidado de Hemi y su hermana a un hombre llamado Matthew Ireland. Matthew Ireland había conocido a Shane durante aproximadamente una década. Shane y Matthew habían trabajado juntos en las minas de carbón durante años, y recientemente Matthew también había comenzado a hacer pequeños trabajos alrededor de la casa de Shane para él. Eran bastante buenos amigos en este punto. Matthew siempre se había presentado como una persona confiable y fiable y no tenía antecedentes penales, así que todo parecía estar en orden. El día que Carrie Ann y Shane tuvieron que ir a Brisbane el 24 de marzo de 2015, Matthew fue a la casa de la familia para cuidar a los niños. Cuando Matthew llegó, la pareja habló brevemente con él y le dijo que no había alcohol en la casa. Aunque no estoy completamente segura de por qué específicamente le dijeron que no había alcohol. No estoy segura si él tenía un problema pasado con el alcohol. Esa es mi suposición. De cualquier manera, Carrie Ann y Shane se sentían seguros de que sus hijos estarían en buenas manos con su amigo Matthew. Más tarde ese día, después de que la pareja ya había llegado a Brisbane y Carrie Ann había asistido a su cita con el médico, llamaron a Matthew para ver cómo iban las cosas. En ese momento Matthew dijo que todo estaba bien. La pareja estaba lista para irse y volver a casa al día siguiente. Así que después de que Carrie Ann y Shane hablaron con Matthew, se fueron a la cama. Sin embargo, la pareja fue despertada solo unas pocas horas después por una serie de llamadas telefónicas perdidas de los abuelos de Hemi. Cuando les devolvieron la llamada, le dijeron a la pareja que necesitaban regresar a casa inmediatamente y al hospital, porque Hemi había sido llevado allí y necesitaban llamar a la policía. Carrie Ann y Shane, quienes estaban asustados y confundidos, volaron de inmediato de regreso a casa y fueron al hospital de Townsville, donde su bebé estaba en soporte vital. Estaba en estado crítico. Originalmente, Hemi había sido llevado al hospital de Moramba, pero su condición era tan mala que poco después fue trasladado en avión al hospital de Townsville. Cuando los padres de Hemi finalmente llegaron al hospital, los devastados padres fueron informados de que su hijo, Emi,
tenía el vaso roto, una costilla fracturada y el tallo cerebral seccionado. También estaba cubierto de moretones y más tarde se determinó que tenía un total de 75 moretones. 75 sobre su pequeño cuerpecito. Las lesiones de Emmy eran tan graves que se le declaró con muerte cerebral y se les dijo a sus padres que no había ninguna posibilidad de que se recuperara. Los médicos le dijeron a Carrie Ann y Shane que la lesión en el tronco cerebral que Hemi había sufrido significaba que realmente había muerto en casa y que ahora las máquinas solo lo mantenían con vida. Así que al día siguiente, el 26 de marzo de 2015, Hemi, de 18 meses, fue desconectado del soporte vital y se le declaró muerto. Shane diría, se podía notar que se había ido cuando entramos a la habitación, porque realmente había muerto en el baño cuando su tronco cerebral fue cortado. Esa es la fuerza que se le aplicó, suficiente para cortar su tronco cerebral. Ahora, el conductor de la ambulancia que había llevado a Hemi al hospital también había llamado a la policía para alertarles de que había sospechas de que Matthew le había hecho esto. Después de escuchar esto, la policía llamó a Matthew y le pidió que se encontrara con ellos en la casa de la familia para que pudiera darle a la policía su versión de lo que le había sucedido a Hemi. Mientras estaba allí, Matthew mostró a los investigadores dónde le había dado reanimación cardiopulmonar a Hemi. Y cuando el investigador le pidió que le mostrara dónde estaba la habitación de Hemi, lo hizo. Y notó que la cuna de Hemi estaba cubierta de sangre y heces. Dijo que la sangre también continuaba en el suelo. En ese punto, el investigador supo que algo no estaba bien aquí. Sabía que no era un accidente. Mientras estaban allí, la policía obtuvo una versión preliminar de los eventos de Matthew Ireland, la niñera de Hemi. Por supuesto, las primeras versiones de los eventos que dio eran completamente falsas e inventadas. Terminaría dando un total de 4 versiones diferentes. Originalmente, Matthew le dijo a la policía que Hemi había sufrido una convulsión, pero luego cambió la historia y dijo que su hermana en realidad había lastimado al pequeño y lo golpeó con una silla. Una vez más, culpando a los niños. Finalmente, después de que los detectives destacaron varias inconsistencias en el relato de Matthew, él les reveló lo que en realidad le ocurrió a Hemi. Matthew le dijo a la policía que Hemi se había golpeado la cabeza en el lado de la bañera cuando Matthew le había sacudido violentamente la pierna de debajo de él. Matthew en realidad había golpeado al indefenso niño pequeño durante un periodo de 2 horas. Aunque más tarde en la corte, Matthew diría que fue durante un periodo de 10 horas. De cualquier manera, este pequeño niño sufrió inmensamente. Casi tan pronto como Carrie Ann y Shane dejaron la casa el 24 de marzo y dejaron a Matthew con sus hijos, Matthew encerró a los niños en la casa y se fue a comprar alcohol. Cuando regresó, se sentó fuera del apartamento bebiendo y cada vez que volvía a entrar, aplicaba otra forma de violencia al pequeño Hemi. Ya fuera pateándolo como a un balón de fútbol, levantándolo por la garganta, aplastándolo como una lata de refresco o empujándolo con fuerza hacia su cuna. Hacía más y más cada vez que volvía a la casa, luego dijo que perdió los estribos. El cuerpo del pequeño estaba cubierto con 75 moretones por ser pateado y golpeado repetidamente. Originalmente, la policía acusó a Matthew Ireland de tortura y daño corporal grave, pero cuando apagaron el soporte vital de Hemi, acusaron a Matthew de asesinato en su lugar. Tras la muerte de Emmy, sus padres se culparon por permitir a un depredador en casa. Su hogar, que debía ser el refugio seguro de Hemi. Carrie Ann se disculparía públicamente con Hemi, expresando su profundo pesar. La pareja había confiado en Matthew Ireland. Creían que el hombre era su amigo, y él había hecho esto a su hijo, y no podían entender por qué. La noche en que Hemi resultó herido, Carrie Ann y Shane hablaron con Matthew por teléfono alrededor de las 6:30 de la tarde, como había dicho antes. En ese momento él dijo que todo estaba bien. Si las cosas se estaban volviendo demasiado para él, podría haberles dicho en ese momento,
Pero no lo hizo porque simplemente es una mierda violenta. La mamá de Hemi, Carrie Ann, cree que una vez que Matthew comenzó a golpear a su pequeño hijo, simplemente no pudo detenerse. Mientras el caso de Hemi aún esperaba su día en la Corte Suprema, sus padres fueron informados de que Matthew Ireland quería declararse culpable de homicidio involuntario. Esperaban que se declarara culpable o fuera a juicio por asesinato, porque eso es de lo que se le había acusado después de que Hemi había muerto. Los padres de Hemi definitivamente no estaban de acuerdo con la reducción de los cargos de Matthew, y se lo dijeron a la corte. Dijeron que preferirían llevar el caso a juicio, pero independientemente de lo que dijeran los padres cuyo hijo acababa de ser asesinado, el tribunal decidió seguir adelante y reducir los cargos de Matthew Ireland a solo homicidio involuntario. Ahora, la pena máxima por homicidio involuntario es solo de 10 años, pero el tribunal le dijo a la pareja que su intención sería difícil de probar. El día programado para el inicio del juicio de Matthew Ireland se declaró culpable de homicidio involuntario, y como había dicho, la sentencia máxima es de 10 años y sería elegible para libertad condicional después de solo 4. En junio de 2017, Matthew fue condenado por el asesinato de Hemi. Sin embargo, solo fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel. Se sentó allí, llorando en el muelle, mientras le leían esta sentencia, y también murmuró que lo sentía a los padres de Hemi, lo cual no significa nada en este punto. Y dado que Matthew había estado en la cárcel desde el horrible ataque a este pequeño, ya había cumplido 2 años, lo que significaría que sería elegible para libertad condicional en marzo de 2019. Cuando el juez dictó su sentencia a Matthew, la familia de Hemi estalló. Ya estaban furiosos porque a Matthew ni siquiera se le había juzgado por asesinato, sino por homicidio involuntario. Uno de ellos gritó: «Eres un maldito asesino y deberías avergonzarte de ti mismo». Le ha fallado al permitir una declaración temprana de culpabilidad por el cargo menor de homicidio involuntario y luego buscar una sentencia ligera. Hoy el juez no solo ha defraudado a Hemi, también está defraudando al pueblo australiano. Este criminal despiadado será elegible para libertad condicional en solo creo que son 17 meses. Estoy seguro de que la gente decente de Australia coincidirá en que esto no es justicia. Continuamente se nos ha negado información y nuestros pensamientos, opiniones y súplicas han caído en oídos sordos. Sin embargo, esto no nos desalentará y continuaremos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que este delincuente violento no tenga la oportunidad de hacer esto de nuevo. Además de esta gran injusticia, la familia de Hemi planeaba usar camisetas con la cara del niño para la sentencia de Matthew. Sin embargo, el juez Duncan McMeekin les dijo que no las usaran porque no quería una protesta silenciosa en la corte. Como diría Carrie Ann, la madre de Hemi, tenemos que sentarnos allí y mirar la cara del asesino, pero él no puede mirar a la cara de su víctima. Aunque las camisetas no estaban permitidas en la sala del tribunal, cuando Matthew Ireland fue llevado para continuar su condena, varias personas en la galería revelaron rápidamente camisetas con la frase «Justicia para Hemi» debajo de sus chaquetas. Los padres de Hemi no fueron informados, ni se les permitió abogar por su hijo en absoluto durante el proceso de enjuiciamiento. También fueron censurados en sus declaraciones de impacto a la víctima y se les mantuvo en la oscuridad sobre el enjuiciamiento de Matthew Ireland. Después de la sentencia de Matthew Ireland, la familia de Hemi inició una petición al fiscal general de Queensland. Y también intentaron apelar la sentencia de Matthew. Sin embargo, no tuvieron éxito en su apelación. Y la declaración de culpabilidad de Matthew por homicidio involuntario, que evitó que el caso fuera a juicio, también significó que los padres de Hemi no descubrirían exactamente qué le sucedió a su pequeño hijo ese día devastador. La hermana mayor de Hemi estuvo presente durante el ataque a Emi. Lo había visto todo. Y después tendría que ser consolada por su madre en medio de la noche porque se despertaría gritando de terribles pesadillas.
Ahora, a mitad de su condena, Matthew se declararía culpable de agresión, causando daño corporal. Al parecer, el mismo mes que atacó a Hemi, había golpeado en la cabeza a una niña de 3 años. Supongo que la niña pequeña de 3 años era la hermana mayor de Hemi, pero no estoy absolutamente segura de eso porque no lo dice. Pero esta declaración de culpabilidad solo resultó en que Matthew obtuviera 6 meses adicionales, aunque la fiscalía había pedido 18. Cuando fue condenado por su crimen, la entonces pequeña niña de 6 años a la que Matthew había atacado leyó en voz alta su declaración de impacto de la víctima, diciendo que temía que el mal hombre viniera a buscarla de nuevo. Continuó diciendo, ¿por qué me golpeaste? Soy pequeña y tú eres un hombre grande, fuerte y valiente. El abogado de Mateo afirmó que se le había diagnosticado trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia límite, así como trastorno bipolar. Y el abogado de Mateo también le dijo al tribunal que su cliente estaba bajo custodia protectora porque había sido atacado 4 veces en prisión. A eso se le llama justicia de prisión. A veces la única justicia real. Marzo de 2019 llegó demasiado pronto, mientras los padres de Hemi, Shane y Carrie Ann luchaban por mantener al asesino de su hijo, Matthew Ireland, tras las rejas, ya que ahora era elegible para libertad condicional. Se creó una petición en change.org. Afirmó que se trataba de un asunto de seguridad pública. No podemos permitir que este asesino de niños condenado entre a nuestra comunidad, donde podría quitar violentamente la vida de otro niño. Miles de personas apoyaron a los padres de Hemi en esto. Estaban enfurecidos por la débil excusa de sentencia que se le había dado a Matthew. Una angustiada Carrie Ann dijo que la fecha de elegibilidad para la libertad condicional de Matthew era una vergüenza y exhortó a la Junta de Libertad Condicional a no liberarlo. Carrie Ann diría, él quiere salir y vivir su vida y eso duele mucho. Este tipo piensa que puede matar a Emi y 4 años después puede salir y seguir viviendo una vida alegre. No creo que sea justo. La pareja se ha convertido en fervientes defensores de penas más largas por violencia contra los niños desde la trágica muerte de su pequeño y han pedido a la Junta de Libertad Condicional que escuche a las familias de las víctimas. Los padres de Emi se preguntaban cómo la Junta de Libertad Condicional podría incluso considerar a este asesino de bebés como rehabilitado. ¿Y cómo es que la vida de Emi solo valía 4 años? En este momento, sus esfuerzos pueden haber dado frutos, ya que se negó la libertad condicional de Matthew Ireland en 2019. Desafortunadamente sería liberado solo unos años después, en septiembre de 2023. Y coincidentemente, su fecha de liberación fue un día antes de que Hemi hubiera celebrado su 10º cumpleaños. La abuela de Hemi, Lynn Burke, de 63 años, llamó a Matthew Ireland mientras salía del centro correccional de Wallstone. Ella gritó su nombre y Matthew la miró. Ella gritó que tú eres libre hoy mientras nosotros seguimos encadenados perpetuamente. A lo que Matthew respondió, no sabes cómo ha sido allí dentro. Oh, sí, pero ¿no sigues vivo? La familia de Hemi se mantuvo fuerte a pesar de esto, y encendieron 10 velas en un pastel para Hemi, así como cantaron feliz cumpleaños en su memoria. Después de años de presionar y luchar por sentencias más duras para los asesinos de niños en Queensland, Carrie Ann y Shane finalmente vieron una nueva legislación que abordaba esto siendo aprobada. Bajo la nueva ley, los asesinos condenados cuyo desprecio insensible causa la muerte serán encarcelados de por vida o enfrentarán una sentencia indefinida y solo serán elegibles para libertad condicional después de 20 años ahora. Lucharon tan duro por un cambio en la ley y en memoria de Hemi. Carrie Ann y Shane ahora viven con su hija de 11 años en el extremo norte de Queensland. Se han mudado a un pequeño pueblo donde nadie los conoce para poder seguir viviendo sus vidas. El servicio funerario de Hemi Goodwin Burke se llevó a cabo el 8 de mayo de 2015 en la iglesia anglicana de San Lucas, Prince Edward Drive, Brownsville. Luego fue enterrado en el cementerio Mount Bassett en Mackay, Queensland. Gracias por escuchar la historia completa de Hemi. No lo veo como justicia. Debió cumplir 4 años. ¿Pero solo 4 años? ¿Por la vida de un niño? ¿Un niño inocente?
Y lo hizo de una manera tan cruel e intencional también. Esto me pone tan triste por la familia de Emi, sabiendo que probablemente nunca estarán en paz, porque no obtuvieron justicia para su pequeño niño. Y el hombre que le hizo esto ahora está de nuevo en las calles. Si te gusta el crimen verdadero y quieres escucharlo de mí, suscríbete y activa las notificaciones para saber cuándo subo nuevos videos, lo cual es de 2 a 3 veces cada semana. Gracias por ver A Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós.